La historia de las Asambleas de Dios está cargada de hechos, acontecimientos y personajes sobresalientes dentro de la construcción del inicio y la trascendencia del concilio, pero siendo un factor importante en la persona del Espíritu Santo en la construcción de la historia. El avivamiento de la calle de Azusa tuvo origen en el año de 1906 en la calle 312 Azusa en Estados Unidos. Es particularmente el movimiento más impactante de nuestra era. Podemos decir que fue llamado el segundo Pentecostés. William Seymour fue la persona que lideró este movimiento. Fue un predicador afroamericano que tuvo por pasión experimentar como tal lo que era la sobrenaturalidad de Dios, hasta el punto de ser expulsado de su iglesia metodista porque no consideraban que este movimiento pentecostal pues fuera posible en ese momento por parte del Espíritu Santo. William Seymour comenzó su ministerio en la calle Bonnie Broch, donde era demasiado la acogida de la gente, tanto que el pórtico se dañó y ocurrían muchos milagros, pero luego este lugar quedó muy pequeño y fueron entonces donde consiguieron la calle 312, Azusa. Del avivamiento de la calle Azusa nació el pentecostalismo. Una de las señales iniciales del manifestar pentecostal es el hablar en lenguas, cuando para sorpresa de todos se imponen manos y el Espíritu Santo permite que las personas pues hablen en lenguas. Fue el fuego que había en ese lugar, tanto que pensaban que era que llegaban los bomberos para apagar el fuego y haya sorpresa de que era el fuego del Espíritu Santo que estaba ahí y no había un fuego realmente, sino era la manifestación del Espíritu Santo. Testigos oculares cuentan en ese momento que oraban por los enfermos y veían cómo tumores se caían de las personas. Otros de los hermanos pasaban y recogían para desecharlos. Veían cómo a personas les salían brazos, personas que no tenían extremidades, cómo ciegos recobraban la visión. Era verdaderamente asombroso todo lo que pasaba en ese lugar. Dentro de los acontecimientos y los personajes de la calle de Azusa, hay un personaje muy relevante por lo que significa su historia, que es la del periodista Frank Butterman. Es importante este personaje como periodista, ya que gracias a él fue que todo lo que sucedió en la calle Azusa pudo llegar a otras ciudades, a otros lugares, a través de las notas y escritos que él estableció. Algo llamativo dentro de la comunidad cristiana era ver cómo se unían diferentes razas. En ese momento, pobres y ricos tenían la opción de poder recibir del Espíritu Santo y de conocer mucho más de Jesús. Una de las cosas más significativas era el testimonio que daban las personas respecto de que decían que soy salvo, santificado y lleno del Espíritu Santo. Bueno, después de un movimiento tan increíble como fue el de la calle Azusa, se necesitaba materializar, por así decirlo, institucionalizar todo lo que estaba sucediendo. Uno de los testigos visuales fue N.B. Bell. Él fue alguien que empezó a ver este movimiento y buscó cómo ser testigo no solamente visual, sino tener como la experiencia de lo que fue vivido en esa circunstancia. De la experiencia del avivamiento en la calle Azusa, N.B. promueve el pentecostalismo en Estados Unidos. N.B. fue una persona que significó mucho o tuvo una gran participación en el surgir de las Asambleas de Dios. El 20 de diciembre de 1913, N.B. hace una convocatoria a todas las iglesias trinitarias pentecostal con el objetivo de poderlas organizar de una mejor manera, porque estaba surgiendo ideas que estaban poniendo en tela de juicio la santidad de la Trinidad, y estaban también saliendo dudas del nombre de quién debían de efectuarse el bautismo en aguas. Y a raíz de eso, pues él hace la invitación a todas las iglesias para organizarse
y para poder definir, digamos, estos aspectos tan fundamentales. Entonces ahí es donde en abril de 1914 en Hot Springs, Arkansas, hacen esta primera reunión. En este primer concilio vemos la participación de alrededor de unas 300 personas, dentro de ellas pues 128 misioneros como tal. En este primer concilio, ¿qué se busca hacer? Bueno, en este concilio pues se establece el nombre de Asambleas de Dios como Asambleas de Dios y se elige a N. Bell como el presidente de las Asambleas de Dios. En el segundo concilio se empiezan a suscitar algunas diferencias doctrinales. Toman una decisión y es que la Biblia sea su principal fuente de doctrina. El tercer concilio sí se efectuó 2 años después, se hizo en 1916 y vuelve a surgir nuevamente ideas que controversias con relación a la Trinidad como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué se buscó con este tercer concilio? De convocar a las iglesias nuevamente y definir, bueno, cuáles van a ser nuestras verdades, nuestros principios que no van a ser negociables como tal. Entonces, se establecieron 16 verdades que son las que conocemos actualmente pues en nuestra comunidad o en nuestra iglesia como tal. Las misiones fueron importantes dentro del concilio para extender el evangelio a todo el mundo. Para las Asambleas de Dios siempre ha sido como ese eje el enfocarse en la evangelización y en el tema de misiones. No solo se enfocaron en Estados Unidos, sino también en la expansión a nivel mundial. Como resultado de este compromiso evangelizador, Colombia fue uno de los escenarios en donde el evangelio llegó para quedarse, extenderse y de una manera significativa. Bueno, el protestantismo en Colombia llega en 1910 con el misionero presbiteriano Alexander Allan, que llega a la ciudad de Sogamoso. Se cuenta con que ya hay un converso llamado Benito Vega, que su conversión fue a través del libro La redención de Cristo de Charles Spurgeon. En 1932 llega Edward y Ada Wagner. Ellos venían de Barquisimeto, Venezuela, llegaron a la ciudad de Sogamoso. Y ahí se inició pues toda la obra evangelística. Entonces llegan, ellos no pertenecían, tanto Edward como Ada, era un matrimonio, no pertenecían a ningún concilio ni a ninguna asociación, ellos llegan como misioneros autónomos, podríamos decirlo así, y Ada se enfoca más en la preparación de los líderes y en la predicación del evangelio, y su esposo se encarga más de la parte estructural, ya tal como tal crear la iglesia y empezó a ayudar a la expresión, pero más en el área estructural. Mientras Ada se dedicaba como tal al ministerio. Bueno, ahí llegaron a predicar el evangelio y algo a conocer, y Mercedes Hernández, una de las creyentes, donó un terreno para que ellos hicieran una iglesia para poder alfabetizar la gente en las cosas de Cristo y para poder también hacer educación de otras formas con la juventud de esa ciudad. Formación y culto fue la principal labor que ellos establecer como tal la misión en Colombia, partiendo desde Sogamoso hasta los otros departamentos y ciudades. En 1942, Ada Wagner enferma, entonces ya por recomendaciones médicas se le pide que salga de la ciudad. Pues ella, en vista de esta recomendación, ella tenía como conexiones con una iglesia en Estados Unidos, los cuales ellos aportaban. Ya llevaban un tiempo aportando a la iglesia y a la obra que se estaba levantando acá en Colombia. Pues a esta cobertura que ella acude son las Asambleas de Dios, y esa es la entrada de las Asambleas de Dios a Colombia en 1942 a causa de la enfermedad. 1944 es la muerte de Ada Wagner, y también es donde Benito Vega dona un terreno para que ella pueda tener su sepultura, ya que en ese momento las sepulturas católicas y las evangélicas eran por separado, no se enterraban en el mismo lugar. Tras la muerte de Ada Wagner, se levanta el primer líder nacional, que es Octavio Moreno. Él es el primer líder nacional. En 1950 se establece como tal las Asambleas de Dios en Colombia y ahí se forma el concilio. Él empieza 16 obras en Campos Blancos, donde no se había predicado el evangelio, y entre esos inicia la obra también en Yopal. Entonces él es el que empieza a extender el evangelio en Colombia. El concilio en las Asambleas de Dios en Colombia comenzó su historia, una historia que sigue viviéndose hoy en día, llena de retos, logros alcanzados, marcados de manera significativa la vida de miles de personas. La extensión del concilio de la Asamblea de Dios fueron 4: crecimiento poblacional,
evangelización, apoyo internacional y formación teológica. Las influencias de las asambleas de Colombia tienen principalmente la educación, ¿cierto? Se establecieron los seminarios y la formación académica del personal como los líderes. El apoyo internacional fue muy importante porque es que ellos tenían otra visión más grande que la de nosotros y eso nos ayudó a reforzar más que se le metiera el hombro a esa población de los nuevos creyentes que se iban agregando cada día. El concilio pentecostal con mayor influencia son las asambleas de Dios. Muy importante porque las asambleas de Dios, uno de los concilios más extensos a nivel mundial y que tienen más creyentes a nivel mundial, por eso somos reconocidos. Actualmente Concilio mantiene una influencia pertinente en nuestro país con más de 1.200 iglesias, más de 1.350 ministros y alrededor de 356 creyentes adheridos a las Asambleas de Dios en Colombia. Seguimos escribiendo una historia que aún no llega a su fin y que confiamos plenamente en que en el respaldo del Espíritu Santo seguiremos escribiendo una historia de avance, crecimiento y mucho más alcanzados por la verdad de que Cristo salva, bautiza, sana y volverá por nosotros.